Déjeme hacer un alto para detenernos en una conversación importante, porque importante es lo que está ocurriendo en la frontera Guatemala-México. Hay una expectativa fuerte con motivo del encuentro que tendrá lugar el próximo viernes. Estarán reunidos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Hay muchos temas entre Guatemala y México y desde luego la frontera entre los dos países es fundamental. Vamos a conversar y uno de los temas es el gusano barrenador. Hay muchos temas, México, pero en este caso nos queremos detener en algo que se conoce como frontera verde. Estamos hablando de algo que se va a dar a conocer y ya más temprano el día de hoy le adelantamos algo, pero más allá de esto que se va a anunciar, veremos en qué términos. Hay la posibilidad hoy de conversar con un gran experto que es Kurt Duchess. Kurt es el director regional adjunto de una organización muy importante que es Wildlife. Y bueno, muchos temas y muchos ángulos podemos conversar con Kurt, y te aprecio mucho que estemos en este programa conversando el día de hoy. Bienvenido y gracias por estar aquí. Hola Carmen, buenos días. Agradezco mucho la oportunidad de intervenir el día de hoy y contar un poquito de la experiencia y lo que estamos observando nosotros en la frontera entre Guatemala y México. ¿Qué pasa en esta frontera? ¿Qué tipo de asuntos son los que destacarías? Bueno, definitivamente es una frontera muy importante, aunque para México podríamos decir que está bastante lejos e históricamente ha sido catalogada como una frontera de selva, donde no pasa muchas cosas. Es una frontera que todo lo que pasa en la frontera entre Guatemala y México va directamente relacionado con lo que pasa en la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando desde hace muchísimos años y hoy vemos explotar la bomba? Es la ganadería ilegal. La ganadería ilegal está desmantelando las selvas en Mesoamérica, está desmantelando la mosquitia en Honduras, está desmantelando indio maíz en Nicaragua y la selva maya entre Guatemala y México, la reserva de Calakmul y Balamcú, reservas federales. Es muy importante destacar, Carmen, que no solamente es la ganadería la que está afectando la selva, sino el destino de ese ganado. Ese ganado sin ningún control sanitario, sin ningún control gubernamental, está pasando por las fronteras de Guatemala a Honduras, Guatemala a México, y está abasteciendo el mercado mexicano. Está llegando más de 800,000 cabezas de ganado al año. Estamos hablando de que si esas cabezas de ganado compran un arete ilegal en Chiapas a $20, estamos hablando de una defraudación de $14 millones anuales. Y eso no es solo el problema, que está entrando ganado sin control sanitario desde Guatemala. El principal problema es que está llevando enfermedades transmisibles a los humanos, como es la tuberculosis, conocida desde hace muchísimos años, y la brucelosis, conocida desde hace muchísimos años, que provoca serias afecciones en nuestra gente. Ahora tenemos un problema muchísimo más grande. Nosotros en octubre del año pasado, ante la Cumbre de Naciones de Seguridad de Naciones Unidas, llamamos a la atención de que venía el gusano barrenador y que había que cerrar la frontera. Nosotros pedimos a gritos, incluso entre las reuniones de ganaderos mexicanos, a gritos pedimos: cierren la frontera al ganado ilegal. Obviamente nosotros con una intención de proteger la vida silvestre, que es nuestra prioridad, pero sabiendo el daño que iba a causar. No tuvo eco nuestro llamado. Las fronteras siguieron abiertas a estos cientos de miles de cabezas de ganado pasando todos los años, y llegó el gusano barrenador como estaba predicho. Hay una investigación muy importante de la UNAM donde predecía cuál iba a ser la distribución del gusano barrenador hasta el estrecho de Tehuantepec. Y tal cual sucedió. Llegó el gusano barrenador, nadie quiso cerrar la frontera y está el gusano barrenador en México. ¿Y ahora qué pasa? Estados Unidos le cierra la frontera a México, ellos sí hacen eco, ellos sí escuchan lo que está sucediendo, cierran su frontera y México se enfrenta a un problema gigantesco ahorita. Entiendo que ya platicaste con uno de los ganaderos afectados. Sí. Siguen recibiendo ganado de muy mala calidad de Centroamérica. Tiene el gusano barrenador que Estados Unidos ya no les quiere recibir la carne, no les quiere recibir el ganado en pie, que es vital para el mantenimiento de la economía de la ganadería en México. Y tienen una enfermedad que desde el 1947 hasta el 92, que fue erradicada, costó $1,000 millones. Eso fue lo que costó erradicar ese gusano barrenador. ¿Quién pagó? Obviamente el gobierno de los Estados Unidos junto con el gobierno de México. Unidos lograron regresar el gusano barrenador hasta Panamá en el tapón del Darién, y ahí se mantuvo contenido durante tantos años y ahora lo tenemos de nuevo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Volver a gastar otros $1,000 millones o
hacer las acciones necesarias en las fronteras. ¿Cuál es la vulnerabilidad? ¿Cuál es el daño económico? La vulnerabilidad es que este gusano gobernador pase el estrecho de Tehuantepec, se distribuya en todo México, afecte las ganaderías del norte de México, llegue a afectar a Estados Unidos y vamos a tener un problema de erradicación que ya habíamos pasado por esto hace 40 o 50 años. No podemos permitir que este problema, que ya también es de salud humana, que ya también es de salud de vida silvestre, siga afectando. ¿Qué necesitamos, Carmen? Una cooperación binacional urgente. Es cierto, hay que cerrar la frontera, pero ¿por qué? ¿Dónde está lo intrincado y la maraña? Pues bueno, la ganadería ilegal en Mesoamérica está liderada por el crimen organizado. El dinero en efectivo que se mueve por el comercio del ganado ilegal va a financiar las actividades del crimen organizado. Es crimen organizado transnacional el que está moviendo el ganado a México, el que está comprando los aretes ilegalmente, que le da trazabilidad en México al ganado. O sea, un animal que puede venir de la mosquitia hondureña sin ningún control sanitario, llega a México, le ponen un arete en Chiapas y ya tiene una trazabilidad ¿Arete de qué? que nació en México. Detente un segundo aquí. Kurt, déjame detener. Claro, sí. ¿Qué es el arete? ¿El arete es el que certifica qué? Ok, excelente pregunta. Gracias, Carmen. Tenemos dos sistemas de trazabilidad. Tenemos un sistema de trazabilidad en Centroamérica, homogenizado. Ahí México tiene su propio sistema de trazabilidad. Ese que tienes en la imagen es un número único que asocia a la ganadería, al rancho donde se produjo ese ganado, al rancho donde nació ese chivo, esa vaca, ¿sí? Que está asociada a otros padres que estuvieron en ese mismo rancho y estuvo asociado al rancho de donde provino el pie de cría. O sea, a eso le llamamos trazabilidad. Es un número único que se asigna a cada animal que le da un origen, ¿sí? Que tú puedes llegar a una carnicería y saber que ese ganado, el gobierno puede saber que ese ganado se transportó legalmente por estos puestos de registro y se originó en este rancho, digamos, en Tabasco o en Chiapas. Y ahí ese productor tiene estos sistemas sanitarios en marcha, tiene una asesoría del gobierno, tiene un médico veterinario especializado. Pero ¿qué pasa? Hay entes corruptos que venden esos anillos sin ninguna trazabilidad. Esos aretes. Sí, perdón, aretes. Los venden. En las especies silvestres. Los venden a $20. Normalmente cuestan 12 pesos mexicanos. Sí, ese es el costo normal que le costaría a un ranchero legal comprar un arete para ponerle a su ganado, que lo tiene que hacer. El ranchero mexicano tiene que comprar aretes, pero él va ahorita a las oficinas a comprarlo y no hay aretes. ¿Sí? Esos aretes se están vendiendo debajo de la mesa a $20 más o menos a el ganado que viene de Guatemala y de Honduras. ¿Quién lo vende? ¿Quién lo vende, Kurt Duches? Son personas corruptas del gobierno. ¿Del gobierno de dónde? Sí. De México. ¿De qué área del gobierno? México, ¿Gobierno federal? ¿Gobierno Chiapas. estatal? ¿Gobierno de Chiapas? ¿Quién vende los aretes? Tiene que ser la autoridad sanitaria. Tiene que ser las oficinas o las casetas, le llaman. Son llamadas casetas. ¿Federal o local? Tiene que ser local. Tiene que ser local porque el control es local. ¿Sí? Son las casetas sanitarias donde se venden los aretes. Hay toda una investigación muy interesante que hizo Victoria Dittmar y lo publicó Inside Crime respecto a cómo se mueven los aretes y cuántos millones de dólares mueven al año la venta de aretes en el sur de México. Y esos aretes están los ilegales están destinados al ganado que viene de Guatemala. El ganado que en principio destruyó la selva. El 90% de la deforestación en las áreas protegidas de Guatemala es por la ganadería ilegal. Entonces la ganadería ilegal está destruyendo nuestra selva, está desplazando a nuestras comunidades en la mosquitia hondureña, principalmente indio maíz en Nicaragua, y luego llegan a México, promueven la corrupción, compran un arete, le ponen un arete con trazabilidad a México. Y esa vaca se volvió inmediatamente mexicana con la compra de un arete ilegal por $20. Se vuelve mexicana y se introduce en el sistema de trazabilidad mexicano, se introduce en el mercado mexicano y se vende legalmente. Se vende la carne. Incluso hay publicaciones que dicen que esa carne está llegando a los Estados Unidos, que esa carne se mezcla con la carne mexicana legal que están produciendo los rancheros mexicanos legales, formales. Están mezclando esa carne que está viniendo de Centroamérica ilegal y se está exportando a los Estados Unidos. Entonces estamos viendo
estamos financiando las operaciones del crimen organizado con el simple consumo de carne. Nosotros mismos estamos comprando hoy carne en un supermercado, una cadena de supermercados. Podríamos estar comprando carne que viene de ese ciclo ilegal y que ese dinero a final de cuentas va a financiar carteles o va a financiar el crimen organizado transnacional entre Centroamérica y México. Eh, es conocido y está publicado que el tráfico internacional de ganado en Centroamérica, México y Centroamérica está liderado por grandes carteles. Entonces está moviendo mucho efectivo, está lavando el dinero del narcotráfico. Entonces estamos viendo que una actividad productiva legal en nuestros países la han copado los carteles, están destruyendo el medio ambiente y llevaron una enfermedad, que es el gusano barrenador, que está provocando pérdidas millonarias a los productores mexicanos legales, a los que están haciendo las cosas bien, que vienen generaciones produciendo su ganado, buen ganado, dedicándose a una buena genética, consiguiendo los clientes en los Estados Unidos, vendiendo su carne en Estados Unidos, y hoy tienen cerrada la frontera, culpa de los traficantes. ¿Qué pedimos, Carmen? ¿Qué necesitamos? Bueno, una cosita más. Ya está afectada la vida silvestre. Eso es lo que nos afecta a nuestra organización. Tenemos pumas, tenemos tapires o dantos captados por cámaras trampa en la selva petenera con afectación de gusano barrenador. Ya tenemos un caso de un monobuillador, un zaraguati o zaraguato, como dicen en México, afectado por gusano barrenador. ¿Cuántos animales más que están afectados en las selvas peteneras, donde la frontera de la ganadería ilegal está afectando, ya afectados con el gusano barrenador? Está el gusano en nuestras áreas protegidas. Y dispersando moscas estériles, 10 millones, 20 millones de moscas estériles por semana, no vamos a lograr contener el gusano barrenador. La única forma de contener el gusano barrenador es teniendo un control estricto de la trazabilidad del ganado. ¿Qué pedimos? ¿Qué es lo que estamos pidiendo a los gobiernos? Pónganse de acuerdo. Clausuren una actividad ilegal. ¿Sí? No es contra los ganaderos legales, no es contra el productor, el pequeño, el mediano o el grande productor, no es contra ellos, nosotros estamos a favor de ellos. Es contra el traslado ilegal de ganadería a través de la frontera. Es un control fronterizo. Simplemente es llegar y tener la voluntad política de hacer un control fronterizo. Nos alegra muchísimo que la presidenta Sheinbaum va a venir a Guatemala y se vayan a reunir en Petén, en el norte de Guatemala, donde está la reserva de la biosfera maya, con el presidente Arévalo, y luego se vayan a reunir con el primer ministro briseño de Belice. Esto es un paso gigantesco hacia el futuro. Esperemos que dentro de la agenda esté el hablar de la frontera y este problema. No podría no estar. Perdón que te interrumpa, Kurt. No podría no estar este tema. Si se van a reunir Sheinbaum y Bernardo Arévalo, pues imagínate que hablen 1000 temas, puede haber, pero que no hablen de este tema no sería imaginable. Sería desastroso que solo hablaran del Tren Maya, ¿no? Y que fuera un tema económico. Sería desastroso. Sería desastroso. No pueden no hablar de este tema. Hay una expectativa fuerte de esta reunión entre Arévalo y Sheinbaum. Entre los grupos ambientalistas hemos podido tener información relevante y se espera que haya anuncios importantes en esta materia. No sería aceptable una reunión de mandataria y mandatario para efectos prácticos sin que un asunto de este calibre estuviera fuera de la agenda. Hay una expectativa grande o muy grande de que se anuncie algo importante. Tenemos la plena confianza en el gobierno del presidente Arévalo en Guatemala. Yo estoy basado en Ciudad de Guatemala y tenemos la plena confianza que el gobierno del presidente Arévalo quiere hacer bien las cosas. Sabemos que el Ministerio de Agricultura quiere hacer bien las cosas, el Ministerio de Ambiente quiere hacer bien las cosas. Esta semana se cierra el pozo Shan, un pozo petrolero incrustado en un parque nacional en Guatemala, y eso es una actitud positiva del gobierno. ¿Y cierran? Entonces nosotros tenemos... Detente un segundo, ¿cierran el pozo petrolero? Porque está el pozo dentro del parque nacional y lo cierran. El pozo petrolero está dentro de un parque nacional. Mira tú. Ya está cerrado. Ya no hubo una prórroga del contrato petrolero que se había estado prorrogando gobierno con gobierno, pero es un pozo que está en un área donde no puede estar. ¿Sí? No es contra el petróleo, no es contra el pozo ni contra las empresas, sino simplemente está dentro de un parque nacional, que es el Parque Nacional Laguna del Tigre, que derivado de las acciones petroleras, de la apertura de carreteras dentro del humedal más grande de todo Mesoamérica, se llena de ganadería ilegal y se vuelve un área sin gobernabilidad. No es culpa del petróleo, es culpa de la ingobernabilidad y del olvido gubernamental durante tantos años,
que estamos viendo un cambio. O sea, realmente por eso te digo que tenemos confianza en nuestras autoridades, tenemos confianza en este gobierno y esperamos luego de esta reunión, luego de esta cumbre, vamos a decir, entre presidentes y primer ministro de Belice, que haya acciones contundentes. El pueblo lo demanda y la biodiversidad lo demanda. Estamos perdiendo mucho, Carmen, estamos perdiendo mucho en el tema ambiental, en el tema social, y México no se diga en el tema económico, con el tema de la ganadería ilegal llenando sus mercados y el gusano gobernador bloqueándoles el norte. Y si se va a hablar, Kurt Duches, director regional adjunto de Wildlife, del Tren Maya y de la selva maya, que es el bosque más importante de Mesoamérica, bueno, pues ya tendríamos que reconocer y ver qué es lo que pasó con el Tren Maya en materia forestal y de devastación forestal, en pocas palabras. Sí, claro, es un tema que todavía está muy en la nebulosa, ¿no? O sea, no conocemos ningún pormenor al respecto. Creo que es un poco pronto para aventurarnos a asegurar que va a haber un trato entre México y Guatemala y Belice para traer el Tren Maya o que vaya a suceder en los próximos 5 o 6 años. Esperaremos a ver. Creo que hay muchas experiencias que aprender del lado de México, positivas y negativas, que se pueden mejorar al lado de Guatemala, pero creo que todavía estamos un poco pronto Entrar en para ese saber terreno. si esto va a suceder. Claro, no sabemos si va a suceder aún y esperamos que este viernes tengamos buenas noticias. Realmente están nuestras esperanzas puestas del lado de Guatemala, en el gobierno de Guatemala, en la negociación con la presidenta Sheinbaum. Creo que ella tiene ya suficiente presión de los ganaderos mexicanos, los buenos ganaderos mexicanos, que son los que están sufriendo, la economía mexicana que está sufriendo por una decisión de gobierno. Realmente es una decisión que el gobierno no tomó en octubre del año pasado, cuando pudieron haber tomado, pero no es tan tarde. ¿Por qué? Porque el gusano barreno no quiere decir que ya está y llegó y no se va. No, está constantemente llegando nuevos gusanos y nuevas moscas con el tráfico de ganado. Entonces, ¿se puede detener? Sí se puede detener, pero necesita acciones contundentes de ambos gobiernos. Una acción coordinada de ambos gobiernos. Fíjate, Kurt Duches, director regional adjunto de Wildlife, que nos comenta nuestro colega Porfirio Patiño, que es parte de nuestro equipo, que recibió un mensaje de la secretaria de México, que viene escuchando el programa, cosa que habla muy bien de la secretaria Alicia Bárcena, está escuchando lo que estamos aquí conversando contigo, y ella nos adelanta, cosa que le aprecio, esto que decíamos. Lo del viernes es una reunión muy importante, México, Guatemala y Belice, y nos adelanta algo, no creo que pueda contarnos todo porque ya se acabó el programa lamentablemente, pero lo que nos está diciendo es que sí, que efectivamente, como nos han dicho algunos grupos ambientalistas, se espera un anuncio muy importante. Se espera un anuncio, gracias Alicia por adelantarnos esto, se espera un anuncio muy importante para proteger la gran reserva maya. Y nos dice también, hablando de aretes y de gusano barrenador, que el control del gusano barrenador es responsabilidad de SADER y de Senacica acá en México. Y esto es un tema el que nos has contado sobre el tema de la venta de aretes y todo lo que explicaste muy claramente desde la organización que representas. Así que, bueno, si nos quedaba alguna duda, ya desde este mensaje que nos envía la secretaria Alicia Bárcena, estamos esperando sí que el viernes haya este anuncio relevante para proteger la gran reserva maya. Y está los componentes que acabas de explicar con mucha claridad, Kurt, esta crisis sanitaria transfronteriza que está ahí, que tiene que ver con el gusano barrenador, está el tema del crimen organizado, de cómo se vende ganado de forma ilegal y de cómo se pasa ganado de forma ilegal hacia México, está el tema obviamente de los bosques y además del tema del ganado ilegal, está en consecuencia la deforestación, todo junto, Kurt. Sí. Todo junto, Carmen, están devastando no solo los ecosistemas, no solo la biodiversidad, el futuro de muchas comunidades, los medios de vida de muchas personas que tratan de subsistir y se ven obligados a involucrarse en estas actividades ilegales, la salud de la gente que está consumiendo esta carne ya del lado mexicano, con posible tuberculosis o brucelosis sin ningún control sanitario. Pero muchísimas gracias por el anuncio de la secretaria, nos da mucha esperanza. Como te repito, tenemos esperanza en el gobierno de Guatemala. Qué alegre que el gobierno del presidente Sheinbaum también esté a bordo de este tema. Creo que no es un tema político,
es un tema del legado, es un tema necesario para Totalmente. cambiar el ritmo de nuestras reservas y de la selva. Compartimos una selva maya, una grandísima selva maya, el bosque tropical más grande al norte del Amazonas. Lo compartimos entre México, Guatemala y Belice. Y tenemos que cuidarlo juntos. Y tenemos amenazas graves, serias, pero estamos trabajando para protegerlo, pero también necesitamos el apoyo del gobierno. Y qué alegre que vaya a haber este mensaje el viernes. Creo que los gobiernos deben saber que habemos organizaciones que los vamos a apoyar, que estamos trabajando con las botas en el campo, pero con la mirada siempre al horizonte. Pues Kurt Duchess, estaremos al pendiente y en comunicación. Te aprecio muchísimo esta conversación y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.